Son las 2:30 de la madrugada. La habitación está completamente oscura y en silencio. No hay alarma, no hay ruido afuera, no hay ninguna razón obvia. Y sin embargo ahí estás, con los ojos abiertos mirando el techo, con la mente girando a toda velocidad como si fueran las 10 de la mañana. Lo más extraño es que no es la primera vez. Es casi siempre a la misma hora. La misma franja. El mismo patrón que se repite noche tras noche sin que nadie te haya dado una explicación que tenga sentido. Si eso te suena familiar, quiero que sepas algo desde el principio: no es aleatoria esa hora. No es mala suerte. No es que seas un dormilabor ligero o que tengas el sueño arruinado para siempre. Tu cuerpo se despierta a esa hora por razones muy específicas que tienen nombre, que tienen mecanismo y que tienen solución. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. En este video te voy a explicar por qué el cuerpo interrumpe el sueño en esa ventana específica de la madrugada, cuáles son las causas más frecuentes, cómo identificar cuál de ellas es la tuya, y al final te voy a dar un plan concreto que puedes empezar a aplicar esta misma noche. No teoría abstracta. Pasos reales. Porque entender lo que le pasa a tu cuerpo es el primer paso para dejar de pelearte con él a las 3 de la madrugada. Antes de entrar en las causas necesito contarte algo que pasó en mi consulta hace un tiempo, y que se quedó grabado en mi memoria. Llegó un hombre de unos 52 años, ingeniero, con esa cara de alguien que lleva meses durmiendo mal. Antes de sentarse me dijo: me despierto exactamente a las 2:15 todas las noches desde hace 4 meses. Me quedo dormido sin problema, pero a esa hora me conecto, y ya no puedo volver a dormirme hasta las 5 o las 6, justo cuando tengo que levantarme. Y trabajo con la cabeza todo el día. Esto me está destruyendo. Lo primero que le pregunté fue qué había cambiado en su vida 4 meses atrás. Me miró un momento y me dijo: nada importante, solo que en el trabajo hubo una reestructuración grande, y yo quedé a cargo de un equipo nuevo con el doble de responsabilidades. Nada importante. Esa frase la he escuchado docenas de veces. La gente describe cambios enormes en su carga de estrés como si fueran detalles menores. Y resulta que ese detalle menor era exactamente el centro de todo lo que le estaba pasando por las noches. Para entender por qué el cuerpo se despierta en esa franja específica de la madrugada necesitas conocer a la hormona que dirige este proceso. Se llama cortisol. Y tiene muy mala reputación porque siempre se habla de ella en el contexto del estrés, pero el cortisol no es una hormona mala. Es una hormona esencial. Sin ella no podrías levantarte de la cama, no podrías responder a una emergencia, no podrías sostener la energía durante el día. El problema no es el cortisol. El problema es cuando su ritmo se desregula. En condiciones normales el cortisol sigue un ciclo muy preciso a lo largo del día. Llega a su punto más bajo entre la medianoche y las 2 de la madrugada, cuando el cuerpo está en su fase de descanso más profundo. Luego empieza a subir de forma gradual y silenciosa hasta alcanzar su pico máximo unos 30 minutos después de que te despiertas en la mañana. Eso es lo que te da el impulso para arrancar el día. Ese patrón, cuando funciona bien, es elegante y preciso. Pero cuando una persona lleva semanas o meses bajo estrés crónico, ese patrón se distorsiona. El estrés crónico no es un mal día ni una semana difícil. Es la presión sostenida en el tiempo. Un trabajo que no da tregua. Un conflicto familiar que no se resuelve. Una preocupación financiera que está siempre de fondo. Un duelo que no ha terminado de procesarse. Bajo esas condiciones el sistema que regula el cortisol empieza a perder su calibración, y la curva de subida que debería empezar cerca de las 4 o las 5 de la madrugada se adelanta 2 o 3 horas. El cortisol empieza a subir a las 2, a las 2:30, a las 3. Y esa subida no es suave. En una persona bajo estrés crónico es una subida brusca que activa el cerebro, acelera el corazón y arranca el tren de pensamientos en plena madrugada. La imagen que me ayuda a explicarlo es esta. Imagina que el cortisol es el encargado de abrir una tienda cada mañana.
En una persona descansada, ese encargado llega a las 6, enciende las luces, organiza todo con calma y abre las puertas a la hora correcta. En una persona bajo estrés crónico, ese encargado lleva semanas sin descansar bien, está hipervigilante, y a las 2 de la madrugada ya está dentro de la tienda moviendo cosas, encendiendo luces, preparándose para una jornada que todavía no debería haber empezado. El resultado es que tú te despiertas porque tu propio sistema de alerta te activó cuando debería estar en reposo. Ahora bien, el cortisol y el estrés crónico son la causa más frecuente, pero no son la única. Hay otros factores que contribuyen a estos despertares nocturnos, y que con frecuencia se pasan por alto porque no son tan obvios. El primero es la glucosa en sangre. Cuando cenas tarde, cuando tu última comida incluye mucho carbohidrato refinado o azúcar, o cuando tu metabolismo tiene algún grado de resistencia a la insulina, puede ocurrir un fenómeno en la madrugada donde los niveles de glucosa bajan de forma brusca. Cuando eso pasa, el cuerpo lo interpreta como una emergencia energética y libera hormonas de alerta, entre ellas el cortisol y la adrenalina, para movilizar glucosa rápidamente. El resultado es que te despiertas en esa ventana con el corazón un poco acelerado, quizás con algo de ansiedad, quizás con hambre, y con la mente completamente activa. Muchas personas con prediabetes o resistencia a la insulina experimentan este patrón sin tener ninguna idea de que eso es lo que les está pasando. El segundo factor que aparece con frecuencia, especialmente en mujeres entre los 38 y los 55 años, es el desequilibrio hormonal relacionado con la perimenopausia y la menopausia. Durante esta transición los niveles de progesterona caen de forma significativa. La progesterona tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso porque potencia la acción del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Cuando la progesterona baja, ese efecto calmante se debilita y el cerebro queda mucho más vulnerable a activarse ante cualquier estímulo durante la noche. Además, muchas mujeres en esta etapa experimentan lo que se llaman sofocos subclínicos, episodios de calor que no son lo suficientemente intensos para despertar completamente pero que se interrumpen las fases de sueño profundo. La persona se despierta sin saber muy bien por qué, sin haber sentido un sofoco evidente, pero su sueño ya fue fragmentado. El tercer factor es la inflamación crónica de bajo grado. Cuando el cuerpo tiene procesos inflamatorios crónicos, ya sea por una alimentación inflamatoria, por sedentarismo, por falta de sueño sostenida en el tiempo, o por condiciones médicas no tratadas, esa inflamación puede interferir directamente con los mecanismos que regulan el sueño. Las citoquinas inflamatorias alteran la producción de melatonina y afectan la arquitectura del sueño, especialmente en las fases más profundas y reparadoras. El resultado es un sueño que parece completo en horas pero que no es reparador en calidad. El cuarto factor, y este es uno que la gente raramente conecta con el sueño, es la temperatura corporal. El cuerpo necesita bajar su temperatura central para iniciar y mantener el sueño profundo. Cuando la habitación está demasiado caliente, cuando usas demasiada ropa para dormir, o cuando cenas copiosamente y el proceso digestivo genera calor metabólico durante las primeras horas de la noche, el cuerpo tiene dificultades para mantener esa temperatura baja que necesita para el sueño profundo. Muchas personas se duermen sin problema porque el inicio del sueño no requiere la misma temperatura que el mantenimiento, pero hacia las 2 o las 3 de la madrugada, cuando el cuerpo debería estar en su punto más frío, y en su fase de sueño más profundo, la temperatura sube y el sueño se rompe. Ahora quiero hablarte de algo que no siempre se menciona pero que aparece con mucha frecuencia detrás de estos patrones: el hígado. En la medicina tradicional china existe el concepto de que el hígado es el órgano que trabaja más intensamente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Desde la perspectiva de la fisiología moderna, esto tiene una correlación interesante. El hígado es responsable, entre muchas otras cosas, de metabolizar el alcohol, de regular la glucosa durante la noche y de procesar las hormonas del estrés. Cuando el hígado está sobrecargado, ya sea por consumo de alcohol, por exceso de toxinas o simplemente por el volumen de trabajo metabólico que tiene que hacer, puede haber una respuesta biológica en esa franja horaria que contribuye al despertar. No es magia. Es fisiología.
Volvamos al paciente que te conté al principio. Cuando le pedí los exámenes encontré varias cosas. Tenía el cortisol elevado en la medición nocturna, cuando debería estar en su punto más bajo. Tenía un índice de resistencia a la insulina que estaba empezando a subir. Y su patrón de alimentación incluía cenas tarde con alto contenido de carbohidratos refinados después de días de mucho estrés, poca actividad física. Era una tormenta perfecta. El estrés crónico desregulando el cortisol, la resistencia a la insulina produciendo caídas de glucosa en la madrugada, y una alimentación que exacerbaba todo lo anterior. Empezamos con ajustes concretos. Cenar mínimo 2 horas antes de acostarse. Aumentar la proteína en la cena y reducir los carbohidratos refinados. Incorporar entrenamiento de fuerza 3 veces por semana. Bajar la temperatura del cuarto a entre 18 y 20 grados. Glicinato de magnesio en la noche. Técnicas de regulación del sistema nervioso antes de dormir. No meditación de 1 hora. 5 minutos de respiración controlada con exhale más largo que el inhale, que es lo que activa el sistema parasimpático y baja el cortisol antes de acostarse. A las 6 semanas me mandó un mensaje que decía, llevo 2 semanas durmiendo de corridito hasta las 5. No supe qué decir primero, si que me alegraba que funcionara o que me había tardado demasiado en pedirle el panel completo de exámenes desde el inicio. Pero lo que me quedó de ese caso fue algo que él mismo me dijo en la última consulta, cuando entendí que mi cuerpo no se estaba despertando para fastidiarme sino que me estaba enviando una señal muy específica, deje de tratarlo como un enemigo y empecé a escucharlo. Eso es exactamente lo que quiero que te lleves de este video. Tu cuerpo no se despierta a las 2 o a las 3 de la madrugada por capricho. Te está diciendo algo. El trabajo es aprender a leer ese mensaje. Ahora te voy a dar el plan concreto. No son sugerencias vagas. Son pasos específicos con un orden lógico que puedes empezar a aplicar esta noche. El primer paso es ajustar la temperatura de tu habitación. El rango ideal para el sueño está entre 18 y 20 grados centígrados. Si tienes aire acondicionado, prográmalo en ese rango antes de acostarte. Si no tienes, abre una ventana. Usa menos ropa de cama o ventila el cuarto durante al menos 30 minutos antes de dormir. Este cambio por sí solo mejora la calidad del sueño profundo en muchas personas. El segundo paso tiene que ver con la cena. Intenta cenar al menos 2 horas antes de acostarte. Si puedes hacer que la cena incluya más proteína y grasa saludable y menos carbohidratos refinados, mucho mejor. Eso estabiliza la glucosa durante la noche, y reduce la probabilidad de que una caída brusca de azúcar te despierte en la madrugada. No tienes que hacer una dieta perfecta de un día para otro. Solo empieza por esas 2 cosas, el horario y la composición básica de la cena. El tercer paso es dejar papel y lápiz en tu mesita de noche. No el teléfono. El teléfono a las 3 de la madrugada es probablemente la peor decisión posible porque la luz azul de la pantalla le envía al cerebro la señal de que es de día y suprime la melatonina. Si te despiertas y tu mente empieza a girar con ideas, preocupaciones o pendientes, escríbelos en el papel. Sacarlos de la cabeza y ponerlos en un lugar físico ayuda al cerebro a soltar la vigilancia. El cuarto paso es llevar un registro durante 14 noches. Cuando te despiertes anota la hora exacta, una palabra o 2 sobre cómo te sentiste al acostarte esa noche, si tomaste alcohol, si cenaste tarde, si tuviste un día de estrés elevado. No necesitas un diario elaborado. 3 líneas son suficientes. El objetivo es encontrar el patrón. Porque los despertares nocturnos casi siempre tienen un patrón, y ese patrón te dice algo sobre la causa específica en tu caso. El quinto paso es revisar en el día 7 lo que has anotado. Busca las correlaciones. Los días que cenaste tarde, dormiste peor. Los días de mayor estrés laboral, te despertaste más temprano en la madrugada. Los días que hiciste ejercicio, el patrón mejoró. Esa información vale más que cualquier suplemento porque te está diciendo exactamente dónde intervenir. El sexto paso.
Si llegas al día 14 y el patrón persiste sin mejoría, es ir al médico con tu cuaderno de registro. No vayas a decir simplemente que no duermes bien. Eso le dice muy poco al médico. Ve con datos. Ve con el patrón identificado. Y pídele específicamente que te mida el cortisol en saliva en diferentes momentos del día, que evalúe tu resistencia a la insulina con el índice HOMA, y si eres mujer en esa transición hormonal, que te haga un panel hormonal completo con estradiol, progesterona, FSH y LH. Con esa información el médico puede darte un plan mucho más preciso que un somnífero genérico. Antes de cerrar quiero hablarte de algunas señales de alerta que no deben ignorarse porque van más allá de un simple patrón de estrés. Si te despiertas con palpitaciones fuertes, con sudoración que empapa la ropa, con sensación de que el corazón late de forma irregular, eso requiere evaluación médica pronto. Si tu pareja te dice que dejas de respirar durante unos segundos mientras duermes, y luego haces un ruido fuerte al retomar el aire, eso puede ser apnea del sueño, una condición que tiene tratamiento efectivo pero que hay que diagnosticar con un estudio de sueño formal. Si llevas más de 2 semanas despertándote, y durante el día sientes que no tienes ningún interés en las cosas que antes te motivaban, que todo es un esfuerzo enorme, que prefieres no levantarte, eso puede ser una señalización de un cuadro depresivo, y merece atención de un profesional de salud mental. El sueño no es un lujo. Es el periodo en que el cerebro consolida la memoria, el cuerpo repara los tejidos, el sistema inmune se fortalece y las hormonas se reequilibran para el día siguiente. Cuando ese proceso se interrumpe de forma crónica, todo lo demás se deteriora con él. La concentración, el estado de ánimo, el metabolismo, la presión arterial, la respuesta inmune. No hay un solo sistema en el cuerpo que no dependa de un sueño de calidad. Y la buena noticia, la que quiero que te lleves hoy, es que en la mayoría de los casos, estos despertares nocturnos no son una condición permanente ni un defecto de fábrica. Son una señal. Una comunicación de tu cuerpo que dice que algo en su equilibrio interno está pidiendo atención. Y cuando le das esa atención con los ajustes correctos, el cuerpo responde. No siempre de un día para otro. Pero responde. Empieza esta noche por los 2 primeros pasos. La temperatura del cuarto y la composición de la cena. Pon el papel en la mesita de noche. Y mañana por la mañana anota lo que pasó. Eso es todo lo que necesitas hacer hoy. El resto viene después, un paso a la vez. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que conozcas que esté luchando con el sueño. Puede ser la información que estaba necesitando. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Aquí en Salud Sin Límites seguimos aprendiendo juntos.